muchos recuerdan, esta historia comienza el 29 de octubre del año 2000, en plena dictadura fujimorista. Un carismático teniente coronel del ejército peruano, un caudillo de antigua estirpe incaica, tuvo el coraje de ser el único militar en actividad en atreverse a desafiar al gobierno de turno, a Fujimori y Montesinos, y a unas fuerzas armadas totalmente sometidas a ellos. Ollanta y Antauro Humala protagonizaron lo que se llamó la rebelión etnocacerista. Aquellos cerca de 40 días en los que estos hermanos, junto a más de 2000 espontáneos reservistas, tomaron al más puro estilo del héroe nacional Andrés Avelino Cáceres la Sierra Moquegua para intentar consolidar un golpe de Estado. Tras mantener en vilo al país entero y mientras Montesinos escapaba a Panamá y Fujimori huía al Japón, con la llegada de Paniagua los hermanos Humala deponen las armas ante el nuevo gobierno. Pasan 2 semanas presos en las celdas del Real Felipe y luego Ollanta Humala es repuesto a las filas del ejército y su hermano Antauro comenzó una tarea silenciosa pero que a muchos sorprenderá. Esto es lo que queremos hacer con el pueblo peruano, darles un mensaje de paz, un mensaje de dignidad, pero cuando nos pinzan el poncho, convertirnos en halcones de guerra, con toda dignidad. El gobierno de Toledo designó como agregado militar en París a Ollanta Humala, pero su hermano Antauro, un mayor retirado, ha comenzado a encender la pradera política con sus discursos, para muchos trasnochados e incendiarios, pero para otros llenos de realismo. ¿No te interesa ir a la clase alta, a la clase dirigente? No, sí nos interesa, pero muy poco, ¿no? O sea, no es nuestro blanco objetivo, ¿no? Entonces, o sea, que ellos digan que somos A o B o C o Z, nos resbala. Pero sí nos interesa mucho lo que opina el pueblo de nosotros, ¿no? Entonces, si somos folclóricos para ellos, entonces el Perú es folclórico. Para ellos siempre el Perú ha sido folclórico, porque para ellos la patria está en Miami. Entonces, Miami no es folclórico, obviamente, pues, pero Cora Cora, Cusco, Puno, eso sí es folclórico, ¿no? Día tras día, la autodenominada Reserva Moral del Perú vende en las calles de Lima una publicación quincenal llamada Ollanta, que sorprendentemente tiene un tiraje de cerca de 60.000 ejemplares y cuyos titulares atraen la atención de más de un ciudadano, cuyas ideas encuentran acogida. El precio es de $1 por ejemplar. Es una prensa nacionalista para informar de la realidad. Para que se entere de la realidad nacional. Para que se entere de la realidad nacional. Porque las dos mafias nos vienen haciendo daño aquí en nuestro país. La multitud no sabe, por eso hay mucha ignorancia en nuestra patria. Por eso, el bolsito no vale, se puede informarse. La realidad peruana. La prensa nacionalista que el país necesita. Esto es ¿cómo se llama? Es conocimiento, nos quiere dar a entender la realidad de nuestro país. Lo otro es comercio, Acá tenemos un ejemplar de periódico Ollanta, ¿no? Prensa nacionalista que el Perú necesita, dice. Tenemos algunos titulares como, por ejemplo, ¿de cuál mafia se habla? ¿La saliente o la entrante? Tenemos también algunos otros titulares internos, por ejemplo, que dicen... Gobierno traidor, además de mafioso, desampara nuestro mar. Timocracia o economía de la... Pendejada. ¿Así? Así dice. ¿Cómo dice? Que así es. ¿Cómo dice? Timocracia o economía de la pendejada. Así se define la política económica de Silva Ruete, que es un traidor en grado emérito. Pero esto no solo sucede en la gran capital. Los reservistas hacen lo mismo en diversas provincias del Perú como Arequipa, por ejemplo, en donde este periódico, financiado por el patrimonio familiar de los Humala, se vende como pan caliente. Ni siquiera los turistas escapan del entusiasmo. Nada más, es una empresa que toca la realidad. El nuevo tributo indígena, ¿qué es lo que sucede, mi amigo, por ejemplo? Nosotros los reservistas salimos difundiendo con un sentimiento nacionalista. Un sentimiento nacionalista que el Perú necesita. Demos una cuenta de una vez por todas de que nosotros como reservistas del Ejército del Perú estamos listos para recuperar nuestro país. Ollanta. Yo quiero Perú. Ollanta. El etnocacerismo es el etnonacionalismo que nace en los cuarteles del Perú.
y es un binomio de dos términos, Cáceres y etnia. Cáceres porque rescatamos la leyenda, el mito y toda esa performance del brujo de los Andes, de los ejércitos andinos, populares y heroicos que levantan la dignidad cuando el Perú criollo se había echado. Y es la única campaña que ha hecho el ejército peruano totalmente victoriosa, por si acaso. Y el segundo término es la etnia, que vincula la cultura de nuestra estirpe ancestral, por consiguiente vincula al hombre nativo de acá y no de allá. Puesto que acá tenemos un Sacsayhuamán y no tenemos una Torre Eiffel o un Partenón, acá jugamos de local. Lo que se desprende de los periódicos, del periódico Ollanta, todo es un caos, todo es un desastre, todo está podrido, todo es una porquería en el Perú. ¿Y siempre ha sido así? Mire, si usted me dice una sola institución que funcione bien en el Perú, yo me retracto de todo. Pero como no me va a decir que no existe, me ratifico en todo. ¿Cómo define al Perú usted en este momento? Mire, arrastrando su pasado y todo, ¿no? Mire, ¿qué es el Perú? yo simplemente repito la definición de Macera, ¿no? Un burdel es ahorita. Si el gobierno es traidor a la nación, Antauro Humala ama el golpe de Estado, dice, y de tener las armas, el golpe ya se hubiera llevado a cabo. Es solamente justificable cuando el gobierno, sea de Perú Posible, el gobierno de turno, de cualquier partido que sea, traiciona a la nación, o sea, traiciona a su pueblo, traiciona a sus recursos, o sea, traiciona a su pueblo, nos vende sus recursos, los sueldos bajos, traiciona sus promesas, ¿no? Privatiza, extranjeriza toda la riqueza nacional, ¿no? Entonces ahí el soldado debe sentir en el alma esa agresión a su nación y debe golpear a ese Estado traidor. Hay gente que podría, después de escucharlo, decir que usted está loco, que es un orate. También pueden decir que soy extraterrestre, ¿no? Pero si es así, entonces yo creo que el Perú está lleno de locos, ¿no? Son locos los 300.000 maestros que están en huelga, son locos los 50.000 transportistas, son locos el 1.000.000 de familias que viven de la coca, del sembrío de coca. Entonces acá no hay locos. No se crea que Antauro Humala no tiene seguidores, no se crea, al contrario, en Arequipa más de uno lo felicitó y le declaró públicamente su admiración. Mi respeto, maestro, te doy absolutamente todos mis respetos. Usted ha sido una persona que ha tenido mucho valor al hacer lo que ha hecho. En todo caso, deberían haber muchísimos más militares como usted. Muchas gracias, compatriota. Me agradezco mucho, sinceramente. Uno de los mejores hombres que hay en estos momentos, de un proceso nacionalista. Eso debe tener por recordar lo que es la idiosincrasia peruana. Eso es. Con los huevos bien puestos. ¿Cómo? Con los huevos bien puestos.